Departamento de Educación. Este cuarto conversatorio hace referencia a la inclusión educativa en la escuela, cuya charla, cuyo conversatorio va a estar planteada por la profesora Lorena López, académica del Departamento de Educación, y en esta ocasión va a ser moderadora la profesora Silvia Contreras, que también pertenece a nuestro Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile. Damos nuevamente las gracias por su participación, por su concurrencia a este cuarto webinar del Departamento de Educación, y esperamos que, al igual que los otros 3 conversatorios, podamos tener una reflexión importante sobre esta temática y podamos contribuir de esta manera, de esta forma, a esta formación continua, específica, que el Departamento de Educación está generando a través de estos conversatorios. Así que voy a dejar la palabra a la profesora Silvia, que es la moderadora de este cuarto webinar de nuestro departamento. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos y a todas. Agradecer, como dijo Daniel, la participación y su presencia, y que nos acompañe en una reflexión de un tema que es muy relevante y que en el último tiempo ha sido tema de discusión, de análisis, de visualizar tensiones, desafíos, y especialmente en este nuevo escenario donde hay nuevas fuentes de desigualdad frente a ciertos derechos, como es el derecho a la educación. Entonces, creemos que lo que aporta Lorena al respecto nos habla de ciertas interrogantes, ciertas problemáticas, pero también nos ilumine sobre ciertas invisibilidades que se pueden apreciar cuando abordamos el tema de la inclusión, para poder dar más profundidad a un concepto, a un principio que con el tiempo ha sido cooptado por algunos sistemas políticos, económicos, educativos, y ha perdido la fuerza radical con que surgió esta idea de la inclusión, en un anhelo de que las diferencias sean vistas sin una jerarquía, o que no impiden razones de poder, que define ciertas relaciones de inequidad o desigualdad. Creo que el tema es interesante. Yo creo que lo que nos plantea Lorena va a ser una buena manera de poder profundizar, como dije, y de poder darle más cuerpo y más contenido, más materialidad a esta concepción y a este principio de inclusión, porque lamentablemente ha ido perdiendo su fuerza política, radical, ética, que la ha simplificado, y eso ha permitido que no podamos tampoco avanzar en esta idea de valorar las diferencias y ponerlas como elemento central en las relaciones sociales en las que estamos participando todos y todas. Sin más, yo hago bienvenida a Lorena. Que te vaya muy bien, Lorena. Te estamos escuchando. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos. La verdad que con esa introducción y ese desafío tengo más desafíos todavía. No sé si voy a estar a la altura de lo que me demandan, pero lo voy a intentar. Entonces, ¿dónde está? Acá está mi presentación. Y para iniciar un poco esta reflexión, yo no sé si se ve bien la presentación. ¿César? Sí, se ve muy bien. Se ve bien. Ya. Yo no me estoy viendo bien, sí. Dejen cambiarla, que tengo 2 pantallas, entonces quiero que cambie al otro lado. Bueno, ¿en qué estamos con el tema que vamos a abordar? Aquí estamos. Entonces, cuando me piden hablar de la inclusión en la escuela, tensiones y desafíos, es el contexto que yo le he dado a la presentación. Yo tengo que contar desde dónde me paro para poder abordar un tema tan complejo como este. Bueno, desde la investigación en educación superior, que es mi área, y ahora hace un par de años a cargo del programa de acceso inclusivo y equidad de permanencia, en la cual estos como referentes teóricos que uno tiene los he podido
poner en práctica, porque distinto es lo que uno piensa a lo que uno hace. La verdad que hay un trecho en esas concepciones que nosotros vamos teniendo, pero después vamos viendo el fenómeno como en sí mismo. Soy una observadora de un fenómeno cuando estaba en la investigación, pero ahora estoy dentro del fenómeno. Y la invitación entonces, y desde mi bastante humildad, poder contar qué estamos haciendo y cómo hemos visto y cuáles son las reflexiones y tensiones que podemos compartir en esta ocasión. Es así como yo les digo que desde el sistema educativo tengo más experiencia desde la educación superior, mirando la educación escolar en el punto donde se unen, la transición. A partir del programa en el cual estoy dirigiendo, nosotros hemos podido conocer en profundidad qué está pasando con la inclusión cuando nosotros estamos en un programa de inclusión, qué significa entonces si nosotros miramos como una trayectoria este sistema educativo donde tenemos una educación preescolar, que no quise poner la cifra en términos del alcance, de la magnitud, de cuántos estudiantes están en cada uno de los sistemas, porque nosotros, todos los que están hoy día presentes, podemos saber que ya vamos configurando desde la etapa preescolar esto que estamos hablando de la desigualdad, de la exclusión, digamos, cuando hablo de inclusión me llega la exclusión, ¿cierto? Después en el ámbito escolar y después la educación superior. Entonces, ese tránsito, el que a mí me ha permitido mirar ciertos aspectos y ponerlos en tensión para compartir con ustedes. Y la flecha que aparece abajo, donde nosotros instalamos lo que es acceso, permanencia e ingreso, es como en cada uno de esos sistemas son sistemas recursivos que nosotros nos tendríamos que preguntar por el acceso, por la permanencia y por el egreso. Y el egreso en términos de resultados. Los estudiantes logran salir de un sistema a otro y ¿cuál es esa trayectoria que sostiene cada uno de los estudiantes y la diversidad de estudiantes que tiene nuestro sistema educativo? ¿Cómo avanzo? Quise sintetizar, porque hay muchas demandas a la educación, pero una de las demandas que tenemos, ¿cierto?, que se puede explicitar en lo que dice la UNESCO, que nosotros estamos conminados a garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad. O sea, esas tres cosas tienen que ir juntas, inclusiva, equitativa y de calidad. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Y además, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Esto yo lo saqué de un texto de Educación 2030. Ahora queda claro que más inclusivo es decir para todos y todas o todes. Aquí ya empezamos a ver la dinámica que ha tenido el concepto en este último tiempo. Entonces, ¿qué implicancia? Es la búsqueda de qué. ¿De qué es lo que queremos? Aquí yo me hice este dibujo medio raro, pero que tiene que ver con que nos emerge entonces esto de la inclusión. Nosotros tenemos una aspiración por no excluir entonces. Tenemos una diversidad que incluir también. Aspiramos entonces a un mundo más justo, a un mundo con menos inequidades. Entonces, ¿cómo todos estos elementos pueden considerarse y qué tenemos que hacer nosotros desde el particular punto de vista que estamos desde la educación, tanto en el sistema escolar o en el sistema universitario como es el caso nuestro? Y lo planteo a modo como de reorganización, así como, ¿qué fue primero? ¿Es primero la inclusión? Y después la diversidad, y de alguna manera con autores, en esta ocasión no quise poner todos los marcos teóricos que están detrás de esta síntesis, y de una manera gráfica para participar, para ser gatillantes de una conversación posterior el día de hoy. De alguna manera, lo que existe es la diversidad. O sea, existimos de maneras distintas cada uno de los sujetos que conformamos el mundo, el grupo, el grupo de una particularidad especial, digamos. Tenemos géneros distintos, pertenecemos a etnias diversas, podemos estar en una situación de discapacidad, de movilidad, de tener otro tipo de sentidos, por cierto, otras religiones, distintos niveles socioeconómicos, entre otras muchas que pudiéramos mencionar. Entonces, ese es el marco que no podemos olvidar. Yo creo que ahí ha estado una tensión, primera tensión, porque hemos querido, a partir de la escuela, homogeneizar
entonces como que entre por una pura puerta toda la diversidad de sujetos que son. Y ahí emerge entonces el tema de la inclusión. Ahora, ¿la inclusión para qué? Yo creo que también está a la base un ideario en las sociedades modernas democráticas, porque esto en la sociedad feudal nadie se lo preguntó, ¿cierto? De justicia y de equidad. Eso está a la base. Entonces, con todos estos elementos nosotros esperamos, aspiramos a ser un país democrático, ¿cierto? Que tiene ciertas complejidades, lo que dicen los teóricos de estos temas, que nosotros ya somos sistemas complejos y diferenciados. Y eso es lo que nos tiene que mostrar. Somos sociedades de esa naturaleza, por eso estamos en otro nivel de aspiración que quizá hace 2 siglos atrás. ¿Y cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos estos elementos que se combinan, que nos interpelan, que nosotros tenemos políticas que se empiezan a yuxtaponer, que no sabemos cuál es cuál, que nosotros mismos, yo creo que no podemos pensar que nosotros somos un observador, que no hemos estado sujetos a estar en un proceso de inclusión-exclusión? Por lo menos en mi caso, desde ser mujer, yo creo que todas las mujeres que estamos acá presentes podríamos sentarnos a conversar qué experiencia tenemos de eso. Después, en el nivel socioeconómico en el cual hemos podido estar. O sea, siempre, nadie, no sé si alguien podría no estar en algún proceso de inclusión-exclusión. Entonces, ¿cuál es la interpretación que nosotros, cómo lo vemos? Nosotros lo vemos como una debilidad, ¿desde qué punto de vista? Y es tan importante porque desde el punto de vista que nosotros lo podamos interpretar, es también la forma de abordar para avanzar, para conceptualizarlo. No sé si para poder arriesgarme a decir para mejorarlo, pero por lo menos para adentrarnos en su complejidad tenemos que tomar posición. ¿Y cuáles son las posiciones que nosotros observamos? En esto hemos ido mirando a lo menos 2 enfoques que me gustaría comentar el día de hoy con ustedes. Es un enfoque asistencialista y el enfoque de derecho. Y desde el enfoque asistencialista, que yo creo que nos sentimos bastante conocido, digamos, un enfoque que uno lo tiene a esta altura. Entonces nosotros, en una relación de quién recibe, quién ejecuta, en esta relación dialógica, digamos, pudimos pensar que quien recibe es un beneficiario, un pasivo, es una persona que tiene necesidades y que yo distingo esas necesidades, por lo tanto, yo que soy quien ejecuta, le presto servicios para que supere esas necesidades. Ese podríamos, a grandes rasgos, por cierto, ¿cierto? Para caracterizar en el día de hoy. Desde una perspectiva de derechos humanos, quien recibe ya no es un beneficiario pasivo, que yo ni le pregunto si le interesa o no le interesa, es un sujeto titular de derechos. Y esa concepción tiene muchas implicancias, porque nosotros no es porque seamos buenas personas, es que debemos la inclusión. La inclusión por sí misma no tendría que haber sido tema la inclusión, la verdad, si nosotros pensáramos que tenemos derechos. El derecho de cualquier joven pueda llegar a la universidad, transitar en su escuela. Si el joven no puede moverse porque tiene un problema de discapacidad, de movilidad, no es que él tenga que pedir permiso y como que nosotros le hacemos un favor de poner un camino por donde su silla de ruedas se pueda desplazar. Él tiene el derecho de que eso esté en la sociedad. Por lo tanto, quien lo ejecuta, que serían, podríamos decir en este caso los profesores, nosotros transferimos derechos. Entonces, esa mirada es completamente distinta a lo que tenemos, es una aspiración. Entonces, ¿cuál es la primera tensión que puedo observar? Que claro que hay una tensión grande en pensar que nosotros, el sistema educativo, está centrado en el mercado. Y en el mercado, ¿qué puedo decir al respecto? En indicadores de eficiencia, indicadores de calidad, asociados a las mejoras de los colegios. Ustedes más que yo pueden saber lo que significa el CIMSE, la jerarquización del CIMSE, el no cumplir con un cierto estándar, porque hay una mirada muy individual. Entonces, es como completamente recursivo, es el estudiante
Entonces el que tiene los problemas es la institución, la que tiene el problema cuando yo me comparo con otras instituciones. Es el director que no ha podido mejorar esa realidad escolar porque él no tiene las capacidades de liderazgo que se requieren para que él cambie el mundo. Imagínense eso. Y por tanto, por el enfoque de derecho, cuando nosotros pensamos que somos sujetos, que la realidad en la cual estamos no es necesariamente albedrío de cada cual. O sea, nosotros muchas cosas no podemos intervenir. Yo creo que en esta tensión sintética que muestro, yo creo que la pandemia, ya el estallido social nos mostraba, y ya las personas que estábamos de antes sabíamos muchas más, ya teníamos esta tensión, ¿cierto? Pero la pandemia nos ha puesto en evidencia mucho más esto, que las políticas educativas no se clausuran en las políticas educativas. Las políticas educativas están relacionadas con las políticas laborales, están relacionadas con las políticas de vivienda, con las políticas de transporte. Nuestros estudiantes, nosotros como universidad, por ejemplo, por favor, el micrófono, sí. Pudimos entregar computador como universidad, quizás ustedes también como colegio entregaron los computadores, las bandas anchas, los profesores sacaron fotocopia para que los estudiantes avanzaran en su aprendizaje en este periodo de epidemia. Pero no era suficiente porque los padres tenían que trabajar todos los días y con eso llegaron al virus a sus casas. Entonces no necesariamente lo que nosotros podemos hacer es lo que cambia y mejora la inclusión. Y ahora me gustaría referirme con todos estos elementos sintéticos que yo he planteado en esta ocasión, parte como de la experiencia para no contar tan en abstracto, cómo nosotros desde un programa de acceso inclusivo que recibe estudiantes de enseñanza media, nosotros trabajamos entre tercero y cuarto medio con 27 liceos que dan un total de 5.000 estudiantes de enseñanza media con los cuales vamos conociendo esa realidad distribuida en la región metropolitana y en la sexta región. Entonces nosotros vemos que efectivamente tenemos acceso inclusivo, hemos sido como universidad líderes en esos accesos inclusivos, tenemos un programa que es muy rotundo, como el programa propedéutico, el programa PASE, y nosotros tenemos que preocuparnos entonces de la permanencia de esos estudiantes y de esos resultados. Después de un cierto periodo vienen las tensiones hacia, digamos, en mi caso que soy la directora de esa unidad y al sistema en general, por indicadores que nosotros todos conocemos, y que esto también, por eso lo traigo, porque también puede ser comparable con lo que pasa en la escuela, en términos de la retención, la graduación oportuna. Entonces cuando aparece esto, nos dicen, bueno, es como una duda, ¿no? ¿Debemos realmente tener acceso inclusivo? A lo mejor la universidad no es para todos, no todos tenían que llegar a la universidad. Sí, puede ser cierto que la universidad no es para todos, pero eso tiene que ser una opción. No tiene que ser por las condiciones socioeconómicas que uno haya tenido, que no puede llegar a la universidad. La verdad que no es una opción, uno no puede llegar, no puede tener un puntaje de PSU que permita entrar a la universidad. Entonces nosotros sí tenemos estos acceso inclusivo. Entonces la explicación por la retención. Cuando lo miramos así de esa manera, y de hecho hay una palabra que yo ya he eliminado, que se habla de la deserción, en el ámbito escolar también, y también en el ámbito escolar está cambiando, se habla de desescolarización, entendiendo como proceso. Aquí en la universidad también lo tenemos que mirar, que no todo depende del estudiante, hay muchas otras cosas que no dependen del estudiante, y pensando en la inclusión entonces como un concepto complejo. Entonces hemos mirado desde un punto de vista relacional. ¿Y qué implicancias tiene eso? Que ese concepto de retención ya es insuficiente para reconocer lo que está pasando. ¿Por qué los estudiantes, por ejemplo, en este año podrían decidir no terminar la educación o no completar este año? ¿Solo es porque esos estudiantes no tienen condiciones de aprendizaje o porque no están pasando otras cosas? Entonces, nosotros hemos detectado, bueno, habilidades y hablamos de la retención como la permanencia, que tiene una variable, una pata subjetiva, que sería todo lo que es la aplicación del estudiante. Tenemos otro ámbito que sería la retención,
que tiene que ver con todas las prácticas institucionales. Y tenemos el tercero que ahora nos emerge mucho más, ya lo teníamos, pero yo creo que igual debo hacer un mea culpa, siempre llegábamos entre la relación entre el estudiante y la institución. Pero ahora yo creo que el concepto inclusivo, claro que la sociedad emerge con sus políticas, mucho más allá del impacto que puede tener la institución, y también esto lo llevo al ámbito de ustedes, de la escuela. O sea, más allá, ayer escuchaba a una diputada que decía que los estudiantes no repitieran, y la explicación, que estaba bastante bien, de por qué no debían repetir este año de pandemia, era porque la escuela no había estado a la altura para entregarles los aprendizajes. Pero ¿qué escuela podía estar a la altura de una pandemia tal como la hemos vivido, que estamos 5 meses encerrados? Entonces ya ese argumento también queda corto. Entonces hay un tercer ámbito, que es el ámbito de la sociedad. O sea, la sociedad también está, es entretejido que tenemos, que permite que hayan escuelas en los territorios de una calidad que es completamente disímil, por lo menos en nuestro país. Entonces, quise, aunque se ve bastante lleno de cosas esto, pero las implicancias para Payep, entonces, para nuestra, esta atención, esta mirada distinta, ¿no? de que no solo es el estudiante, entonces el responsable, nosotros lo incluimos y después le cortamos la cabeza acá adentro. Entonces tenemos un marco interpretativo, un marco normativo asociado al déficit y que hemos denominado culpabilización de la víctima, asociado a la institución y también, como yo les decía, asociado a la sociedad. Entonces, en este marco interpretativo, que sería lo siguiente, que es el conjunto, la trama de cogniciones y simbolizaciones que se actualizan en toda acción comunicativa, son transmitidas culturalmente y posibilitan el entendimiento de situaciones concretas. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo ustedes están mirando la inclusión? A eso me refiero, ¿cómo la estamos concibiendo? Nosotros la podemos concebir entonces desde el déficit. Pese a que sea inclusión, igual está a la base una mirada del déficit. ¿Y qué significa? ¿Cuándo lo veo así? Significa, por ejemplo, que cuando los estudiantes que ingresan por nuestros cupos inclusivos, ustedes también tienen cupos inclusivos cada uno en sus niveles, en su establecimiento, nosotros pensamos, ¿cómo le damos esa connotación? Los estudiantes entonces tienen carencias académicas, claro, nosotros bajamos el nivel, sociales y vocacionales, les faltan conocimientos. Hábitos de estudio, los hábitos de estudio salen siempre. Capital cultural, incluso hay gente que dice que le falta capital social, o sea, no tiene el capital social hegemónico, por cierto, pero ¿cómo no va a tener capital social? Motivación, entre otras falencias. Estos déficits son los responsables del bajo rendimiento y el fracaso académico. Entonces, en este marco interpretativo, nosotros pensamos y justificamos todo en relación a ese estudiante. El estudiante que en la escuela, por ejemplo, viene de un hogar disfuncional, el padre está preso, la madre no trabaja, o están con consumo de drogas problemático. Entonces, ese es el estudiante que nosotros, lo tenemos que recibir, pero igual vamos a estar con algún tipo de interpretación asociada a él. ¿Y qué sería entonces, cuál es el marco normativo? ¿Cuáles son las expectativas, dado que nosotros pensamos así de nuestros estudiantes, que queremos cómo se comporten estos estudiantes que nosotros les damos un acceso, ¿cierto? Nosotros somos inclusivos y damos acceso. Entonces nosotros tenemos que pensar que estos estudiantes deben aprovechar activamente las oportunidades que se les brindan. O sea, ellos fueron beneficiarios de una oportunidad que nosotros magnánimamente hemos dado en la institución y esforzarse para superar sus carencias. Los profesores, por otro lado, deben mantener altos niveles de exigencia académica propios del nivel terciario de educación. Bueno, esto es para la universidad. Porque la institución debe ofrecer algunos programas de apoyo a estudiantes desaventajados sin sacrificar calidad. Y ahí viene la relación con la calidad. Entonces, la calidad es una aspiración. De hecho, muchos de la gente de la UNESCO dice, la calidad sin equidad no es calidad, pero hay otros investigadores, otras corrientes que dicen, la calidad va por una línea y la equidad va por otra. Y si uno junta equidad y calidad, baja la calidad. ¿Qué hacen los profesores? Los profesores
no alteran sus prácticas docentes, porque son los estudiantes, como vienen con déficit, que tienen que apurarse, apurar el tranco. Escasos cambios curriculares y de metodologías de enseñanza-aprendizaje, ¿para qué decir? Desde una vista de la práctica de la inclusión, desde una perspectiva institucional, aquí empiezan a emerger distintos rangos de intervención institucional. Cambios en las prácticas institucionales y docentes en el aula, innovación curricular, nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, programas de formación de profesores, porque no solo es el estudiante que estamos haciendo cosas nuevas, sino nosotros también como profesores tenemos que aprender a facilitar, a mejorar la trayectoria académica de ese estudiante que tiene esas características que tiene, y que las tiene por diversas razones. Entonces, los nuevos estudiantes en este marco interpretativo que ingresan a la universidad requieren de cambio en las prácticas pedagógicas y acciones institucionales concretas. Los académicos y la institución entonces tienen responsabilidad en el rendimiento académico de los estudiantes. Esto no va a ser solo cuenta del estudiante, ahí vamos cambiando. En el marco normativo, ¿y cuál sería entonces esta expectativa generalizada? Que no solo los estudiantes, sino también los profesores de la institución son responsables y deben cambiar para favorecer el aprendizaje, la integración, ahí podríamos decir la inclusión, yo creo que todavía nos quedan viejos resabios, y el logro académico. Entonces, en estos distintos posicionamientos, uno se empieza a encontrar. En algunos ámbitos esto no es tan limpio. Uno se va encontrando en distintas posiciones. Y en el ámbito de la sociedad, que recién lo estamos incorporando de una manera tan explícita, bueno, estamos en el marco interpretativo, me parece a mí completamente en desarrollo, y el normativo. En esto habría que avanzar, cómo se interrelaciona cada uno de los niveles, y estamos aplicando esos desafíos, digamos. ¿Qué ha significado para nosotros esto? Nosotros en el programa de acceso inclusivo podríamos decir que teníamos una mirada desde la inclusión con todo lo que la universidad y las políticas externas han promovido bastante desde el déficit. Las universidades están, y los programas que tenemos, preocupados mayormente y exclusivamente en mejorar estos hándicaps que tienen los estudiantes. Pero nosotros estamos transitando hacia esta mirada relacional, y ha sido muy interesante porque empezamos a mirar otras cosas que sí podemos intervenir, y eso es lo desafiante para mí, y lo atractivo, digamos, lo que me emociona quizás, porque nosotros podemos hacer distintas cosas. Entonces, ¿qué hemos ido viendo? Que las prácticas institucionales, por ejemplo, en esa mirada relacional, claro que hay mucho que hacer en términos de las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Bueno, yo creo que la pandemia nos ha dado datos para todo, porque nos dimos cuenta cómo las personas, cómo los profesores hacían las clases. Estaban en unas clases conductistas de hace, ¿qué?, 50 años atrás, las mismas clases, solo que ahora no se usaba el acetato, esta cosa, sino que se usaba el PowerPoint, pero lo mismo, sin participación activa de ese sujeto, porque no se reconoce ese sujeto como un sujeto activo, sino que se reconoce como un sujeto que le falta algo, un sujeto que no tiene, y que el profesor le va a poner la materia. Y todo lo que está escrito de Vygotsky, Ausubel y otros más que nosotros todos de acá conocemos, no existe en la realidad. Es muy difícil, es menos común, digamos. Y en el ámbito normativo, nosotros también estamos instalando superar esta mirada de deficitario y de necesitado. Queremos, y en el lenguaje, en las actividades que hacemos, cómo lo podemos eliminar, porque es muy fuerte, y llegar y transitar en un sujeto de derecho. Y aquí les puedo contar, hicimos todo un trabajo de que cada grupo mirara sus prácticas y en dónde podíamos poner esto. Y teníamos, por ejemplo, el sistema de alerta temprana, que es un sistema que a lo mejor muchos de ustedes también pueden tener, que nos va a reportar cuándo el estudiante está en riesgo, o sea, viene el terremoto, no viene el terremoto del abandono, ¿cierto? ¿Y por qué es la preocupación del terremoto del abandono? Porque está asociado a recursos económicos. Entonces, las implicancias que hemos tenido para Payep es diseñar un sistema de alerta nuevo, que es mucho más desafiante, porque hay que relacionar muchas más cosas.
No es llegar y pensar que solo el estudiante es el culpable. Y yo creo que lo más importante que a nosotros, por lo menos a mí, en esta por eso decía que es diferente cuando uno habla, investiga sobre esto, cuando estamos ejecutando prácticas y vemos a los estudiantes cómo avanzan y estamos vinculados en el campo de la educación escolar, como nosotros acompañamos también a profesores que están en los establecimientos, que es revisitar nuestros propios enfoques, desde dónde nosotros nos paramos para hacer lo que hacemos. Eso todos los días no es tan fácil pensar en la inclusión y este mundo justo, este mundo equitativo, que efectivamente en el ideario yo creo que nadie podría estar en contra, pero a la hora de implementar acciones somos un poquito más reaccionarios, la verdad. Bueno, eso ha sido como parte de mi reflexión, la invitación, y ahora quiero que ustedes también podamos reflexionar en conjunto. Entonces me voy a dar un desafío yo misma, de profesora de pandemia, de aprendiendo TICs. Entonces, si ustedes tienen un teléfono inteligente, un celular, podrían entrar a menti.com, registrar ese código que aparece ahí, esos números, y responder la siguiente pregunta. En su contexto, ustedes, es algo rápido, no vamos a poner nota por esto. La inclusión, ¿cómo la están concibiendo? ¿Desde dónde? ¿Qué les llega? ¿Les hizo sentido? Uno tiene que estar como muy relacionado con la calidad, por lo tanto es como contraria. ¿Desde dónde? Si ustedes lo contestan, después vamos a ver las respuestas de todos los asistentes que están en este momento en esta sala. Les doy un par de minutos para que lo hagan, por favor. ¿Se ve la pantalla, Silvia? Bueno, en esta lluvia de ideas que sale por frecuencia, la palabra más grande es la palabra que más resultados tiene, digamos. Así funciona. Pero vamos. Lorena, estás sin audio. Audio. Estás sin audio. ¿Y ahora se escucha? Ya, no sé en qué. Bueno, se pueden dar cuenta de las palabras que van apareciendo y la frecuencia, ¿de acuerdo? ¿Cuántos tenemos? Lorena, ¿Cuántas? disculpa, es que estás compartiendo el PowerPoint, no Internet. Ah, Tienes que compartir Es que tu pantalla de Internet para poder ver las palabras de Mentimeter. ya, perfecto. Eso era por eso pregunté si se veía y me dijeron que sí. Ya. el PPT, pero no el Menti. Estaba diciendo antes. Eso.
Eso, espérense. Ahora lo voy a hacer, claro. Por eso pregunté si se veía y me dijeron inmediatamente que es raro, pero bueno, así pasa la vida. Aquí estamos. ¿Ahora sí? ¿Ahora El sí? ejercicio Ya. se está viendo ahora. Ahora sí, se ve. Ahora se ve. Entonces Sí, ahora se oportunidad ve. se ve más grande, sí. Sí, se ve oportunidad, diversidad, equidad, igualdad, igualdad en todo ámbito, respeto, desafío, derecho. Bueno, eso es solo el grupo que me parece que es más de 140 personas que estamos ahora, han habido 61 respuestas, oportunidad. Esa es nuestra interpretación de este grupo como para hacerlo más interactivo. Y ahora entonces, compartir esa y vamos a terminar. Bueno, después de esta consulta, que ya la vimos, podemos llegar a agradecer que ustedes han tenido la paciencia de escucharme, mis reflexiones, que ha sido un trabajo conjunto del equipo de PAYEP y de los grupos de investigadores en los cuales he participado en estos tiempos, en estos años. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Tal vez dejar de compartir la pantalla o también después poder también ver el resultado del ejercicio también, que también tenga ideas claves de nuestro posicionamiento respecto a la inclusión. Y ahí también podemos hacer un buen debate. De todas maneras, dejar abierto un poco las preguntas, que estén pensando algunas preguntas para poder ir transmitiéndotelas a ti. Igual agradecer la presencia nuevamente de muchos sectores del país, estamos aquí presentes, acompañándonos, de San Pedro de la Paz, Chihuahua, Valle de Aconcagua, San José de Maipo, Temuco. Son algunas personas de donde estamos acá y este espacio también nos invita a convocarnos y a convocarnos. Creo que Lorena ha señalado varios elementos, yo creo que más bien son las tensiones. También puede ser que ella nos plantea esta idea central sobre que, y también lo dijeron también en algunos de los chats, que las condiciones, algunas categorías que nos han ayudado a definir para relevar ciertas desigualdades y que nos empujan a hacer políticas de inclusión, también varían y también se suman con otras categorías, es decir, un poco relacionado con el enfoque más interseccional desde la perspectiva feminista, de que la discapacidad, por ejemplo, la condición de discapacidad también tiene sus diversidades dentro de esa misma categoría y que hay que visibilizar para poder darle respuestas a aquellos puntos. También me parece importante en nuestros comentarios plantear esta idea de las posiciones de algunos, de cómo esta inclusión, esta diversidad se ha ido como gestionando, y que pareciera que para algunos docentes, especialmente educadores diferenciales, se le ha sumado la tarea como que fueran como los únicos o únicas que deberían resguardar o restituir este derecho a la educación como lo fue planteando Lorena, en términos de equidad, calidad, presencia, participación, etc. También me parece interesante esta idea de que muchos docentes, yo creo que también, a lo mejor también en términos de apuro de la presentación, a veces caemos en tener un lenguaje más categórico o cerrado. De todas maneras, nosotros sabemos, y la experiencia ha mostrado, que muchos docentes y muchas docentes han incorporado metodologías mucho más participativas, metodologías que permitan una mayor presencia, participación de los estudiantes y las estudiantes en distintos espacios de aprendizaje. Entonces, pero creo que también son a veces iniciativas individuales que no han logrado permear una institución educativa o permear las políticas educativas en relación a fortalecer la inclusión. Son algunas ideas que fueron planteadas en el chat. Creo que podríamos, preguntas así como propiamente tal, no he visualizado, pero me gustaría, sí, que no hubiera alguna otra pregunta. Hay una pregunta que podríamos plantear, de cómo este concepto de las NE, Necesidades Educativas Especiales, que ya en el chat has mencionado que, y tú también lo dijiste, Lorena, de que también es como relativa, hay un fluido ahí, es fluida, que en algunas situaciones surgen algunas necesidades educativas especiales y en otras no. Y ahí vamos en este proceso. La pregunta es cómo desde los PIE
cómo los colegios pueden abordar las necesidades educativas especiales, no solamente centrándolo en el trabajo que hace el PIE, el Programa de Integración Escolar. Es una primera pregunta, Lorena. Mira, sí, yo me planteo varias de las cosas que ustedes también se planteaban, y, bueno, de la interseccionalidad, de todo, y de los pies, em, yo pienso que la inclusión es como bien poco inclusiva en los temas. Entonces, así como también se planteaba de las profesoras de educación diferencial, profesores de educación diferencial, entonces como que una área, como que siempre se tiene que estar pidiendo permiso, como que es como una sensación de favor. Y yo creo que ahí los otros, los que en algún momento, por eso decía que en alguna situación todos también tenemos una característica de la interseccionalidad desde la inclusión, digamos, no podríamos no estar incluidos en alguna, ser una característica de esas que se distinguen, pero yo creo que los demás, en un área específica de necesidades educativas especiales, digamos, tiene que ser más abierto. Yo creo que, porque estamos ahora, y algo que no mencioné porque ya era demasiado, que no solamente la escuela es un ámbito de inclusión, el ámbito laboral también es un ámbito de inclusión. Entonces, cuando nosotros ponemos que el ámbito escolar es es un reflejo de nuestra sociedad, nosotros estamos formando en ciudadanía, quizás como este espacio escolar también para eso es, no solamente para una operación técnica de que sepan A o B o sepan inglés, digamos, sino que es la ciudadanía que se manifiesta en ese espacio escolar. Entonces la ciudadanía que se manifiesta es así, es más diversa. Y es con que los otros, digamos, los que yo creo que la categoría y la separación de las necesidades educativas especiales con las que no tienen necesidades educativas especiales es también un poco el problema, el polar, porque no se pueden acoplar efectivamente a los que no tienen, pero los que no tienen cuando vamos a estar en el ámbito, la sociedad es así, en el ámbito laboral, quizás el que es más rápido va a tener que esperarse un ratito nomás. Po. Pero yo creo que ahí hay un concepto que nos falta de abordar. Yo creo que y en los colegios, por lo menos la experiencia que yo he tenido escolar, que no es mucha, debo confesar, me siento más débil en esto, sí es bastante secretista aún. Es como que siempre hay un miedo y un cuidado, entonces no reconocemos ese otro como un legítimo otro con las condiciones que cada cual tenga. Yo creo que ahí nos falta mucho en los programas, en la concepción previa para llegar al programa. Entonces el programa muestra nuestras propias concepciones, que todavía es como de disculpa. Y yo creo que en general no estamos en reconocer que así es la diversidad. Eso Gracias, podría Lorena. decir. Yo creo que la Disculpa, línea es buenos la misma días. línea. Eh, ¿Sí? Permiso, ¿podría decir algo? Yo soy Sí, sí. participante. Sí, mira, yo soy profesora diferencial hace 33 años, he pasado por distintos sistemas y yo puse unos comentarios ahí y me gustaría aportar algo más. Todos tenemos necesidades educativas especiales de distintos ámbitos y eso se ha visto muy en evidencia en este proceso. Hay profesores que le ha costado mucho trabajar de manera virtual, online, han tenido que hacer capacitación y todo, y los mismos niños, sus vías de aprendizaje, cómo llegar a ellos, no todos son para trabajar en un computador, entonces tenemos muchos niños que han desertado porque no logran aprender a través de esta vía. Y no tienen tampoco los elementos algunos, pues sabemos que el gran porcentaje de los niños no tiene acceso a un computador o no tiene acceso a internet y han ido desertando, han ido desapareciendo de nuestras aulas virtuales. Pero también tenemos profesores que se han, por decirlo de manera coloquial, dado vuelta carnero para acceder a sus estudiantes, los han buscado, los han llamado, Sí. en el tiempo que se podía iban a las casas incluso, pero también seguimos con quizás ya no tan un alto porcentaje, pero de colegas, de docentes, que siguen con el modelo conductista y que no evalúan o que no miran o no consideran el contexto socioemocional, afectivo y económico de nuestros estudiantes, que se paran frente a la cámara y vamos explicando la materia, pero a veces ni siquiera les preguntan cómo están, cuando lo básico es enterarse de cómo están estos niños a los que yo voy a entregarles algún conocimiento o alguna habilidad a estas alturas, ¿cierto? Entonces,
la inclusión adolece de preparar a la gente, pero adolece porque la gente no se quiere preparar, porque el profesor, yo trabajo en media hace hartos años, pero he trabajado en básica y en escuelas de lenguaje también, pero hay varios colegas que dicen, no, pues que yo soy profesor de matemática, no tengo por qué entender qué es lo que es un niño con discapacidad intelectual, o un niño con trastorno del espectro autista, o un niño con déficit atencional. Entonces se centra en su especialidad, y ¿quién tiene que hacer el trabajo, por así decirlo? Que no es mi concepción, pero para que se entienda, el trabajo sucio lo hace la profesora diferencial. Ella tiene que batallar con que el niño hay que explicarle 3, 4, 5 veces con distintas estructuras gramaticales para llegar al aprendizaje. Entonces, es triste porque no somos nosotras solas las responsables de que ese niño aprenda, o de que ese niño esté bien, o que esa familia se sienta acompañada. Somos todos los profesores y todos los entes que trabajan en un establecimiento educacional. El tío que hace el aseo, la señora del comedor, que es la manipuladora de alimentos, el director, el inspector, todos. Por eso que cuando decimos, ahí yo leí un comentario que decían, los espacios públicos no están habilitados para una persona con movilidad reducida. Claro, hay edificios que ni siquiera tienen un ascensor especial que sea amplio, o un baño para que una persona con silla de ruedas acceda. Entonces, existe una ley de discapacidad que tiene toda la normativa desde el punto de vista arquitectónico para las calles, para las bajadas en la esquina, todo. Existe, pero se utiliza, se fiscaliza que se cumpla. Ese es el punto, solo eso. Muchas gracias. Gracias. Bien, gracias, Marcela. Recordad que estamos leyendo las intervenciones en el WhatsApp y ahí en el chat, tanta confusión, en el chat para poder reunirlas y planteárselas a Lorena. Yo creo que un tema que también aparece mucho en el chat, Lorena, es la pregunta un poco de cómo podemos pensar en un sistema de inclusión, una práctica inclusiva, un sistema inclusivo, cuando el currículum o las prácticas más tienden a la homogeneización. Por una parte. Y la otra, también a lo mejor un concepto central que a lo mejor también podría darle un matiz al tema de la inclusión, el concepto de retención. Si también podías tú aclarar un poco lo que entendemos retención y si haces un vínculo con lo que es la inclusión. Ya. Lo primero del matiz, mira, voy a partir por lo segundo para volver después a la primera parte de la retención, que ha sido como más mi tema, la retención en términos de asociado como al abandono o no abandono del ámbito escolar. A eso me refiero con la retención, porque no es de capacidad de memoria, digamos. Es que lo que nosotros hemos estado mirando, y de hecho la reflexión tiene que ver con y por eso lo uno con la primera pregunta de la homogeneidad. Entonces nosotros, ahí como que hay una parte que no clausuramos bien. Nosotros tenemos acceso inclusivo, pero después, no solamente de manera interna, sino de manera externa, tenemos que dar resultados desde un indicador que es homogéneo y que está desde una neutralidad está generado, y desde la neutralidad se compara. Entonces no hay diferenciación por los tipos de escuela, los tipos de universidad, que son distintos. Nosotros en el ámbito universitario tenemos universidades públicas igual, pero muy selectivas, y tenemos una universidad como la nuestra, la Universidad de Santiago, que ha abierto a que entren estudiantes que quizás las otras universidades no hubieran podido entrar. Entonces, a la hora, por ejemplo, de ir a la acreditación, tenemos el mismo indicador. Entonces, ¿qué puede hacer el administrador universitario cuando eso tiene que ver con financiamiento? Está en una tensión. Por supuesto que está en una tensión, porque si el indicador es homogéneo, vamos a quedar nosotros rankeados más bajo que otra universidad que no tiene esa diferenciación entre los estudiantes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros estamos promoviendo, y de hecho ya salió publicado en las universidades más avanzadas, de tener un indicador asociado por inclusión. Cuando nosotros
consideramos la no homogeneidad de la población, tenemos que reconocer esas diferencias. ¿Y eso qué va a significar? Que la trayectoria escolar y después la trayectoria universitaria ha tenido diferencias, y ha tenido diferencias, digamos, ha tenido menos oportunidades en concreto para los estudiantes de manera homogénea. Claro que sí, y eso es arbitrio del estudiante. El estudiante fue el que no se esforzó. Eso es lo que nosotros estamos tensionando también. O sea, hay que reconocer que aquí hay desigualdades estructurales. De eso se trata, de reconocer y no rápidamente sentirse, yo creo que a todo nivel, esa figura que nosotros decíamos, sentirse culpable, yo creo que es un nivel recursivo, que estamos a nivel de individuos también está así, pero a nivel de institución también. Entonces, como que cada institución se va a sentir culpable porque tiene estos estudiantes y tiene este resultado, pero este resultado hay que abrirlo y reconocer que si nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, hay un estudiante y de repente lo hemos mirado así desde el enfoque de derecho, quizás está en su justo derecho, si él no tuvo en 4 años una buena base de matemática, que cuando llegue a ingeniería en el cálculo 1 le vaya mal. Quizás no tiene por qué pensarse que solo le va a tener que ir. Ahora, ¿él puede que le vaya bien en algún momento? Claro que sí, por lo menos nosotros, la satisfacción que nos da, y yo creo que ustedes que son del ámbito escolar mayormente, que cuando están las oportunidades necesarias, los facilitadores, los estudiantes sí aprenden, y se aprende de manera distinta, se aprende en grupo, claro, que con una mirada conductista, inmediatista, los procesos no combinan, pero sí, efectivamente, hay que tensionar, como dices tú, Silvia, el concepto de la homogeneidad, porque la homogeneidad no reconoce la diferencia, por cierto que sí. Y los currículum, y además yo creo que la métrica por la cual a nosotros nos asignan recursos, tanto los establecimientos escolares como las universidades estatales, públicas, que estamos mediados para tener ciertos indicadores, la famosa accountability, y tener mejoras, pero en un mundo que es homogéneo. Por lo tanto, yo creo que por ahí tenemos que tensionar eso y mostrar. No significa que uno no va a hacer el esfuerzo, los estudiantes, los profesores, pero es también reconocer esas diferencias. Yo quisiera mencionar un caso anecdótico. Nosotros en el programa recibimos en las carreras de ingeniería, que son, digamos, bastante apetecidas y difíciles para los estudiantes de primer año, a 90 estudiantes que ingresan a ingeniería. Y otra universidad selectiva de la región recibe a un estudiante. Ustedes podrán pensar qué indicador va a ser mejor, ¿cierto? ¿Cuál es el de retención? ¿Cuál va a ser el que va a tener un mejor indicador que nosotros, con 90 estudiantes que a lo mejor necesitan una asistencia más, necesitan pasar por más formación para obtener esos resultados? Entonces hay un tema de tiempo y recursos, por supuesto, pero también reconocer el espacio social que queremos construir. Yo creo que uno no alcanza en una presentación presentar todos los modelos, pero un modelo de equidad, de cohesión social. En eso está la base, no solamente porque queremos estudiantes que puedan ser masa obrera calificada, digamos, para tener mejor PIB, y ahora ya hemos visto que solo algunos son los que se llevan más la torta del PIB, ¿cierto? Sino que queremos también un pensamiento más crítico, queremos jóvenes que puedan ser propositivos como lo están siendo. Eso sí, lo que se me ocurre. Gracias, Lorena. Gracias, Lorena. No, sí, igual es Voy a súper estar toda la difícil. tarde hablándole, además que como están No, callados. sí, es súper difícil esto, igual de moderar también, porque hay muchos comentarios, pero creo que un comentario que puede poco sintetizar algunas ideas que han planteado en el chat, es que podemos ser que tengamos toda una voluntad para poder avanzar en unas prácticas inclusivas y un quehacer inclusivo, valorando todas las diferencias y no poniendo posiciones de jerarquía o relaciones de poder. Creo que también como discurso políticamente correcto estamos apropiando de ese discurso. Pero lo que pasa así en la sala de clase, lo plantean acá, es que hay una gran diversidad de situaciones. Cómo elementos estructurales, las materialidades también limitan, o cómo podemos, la pregunta es cómo, que la planteaba acá, es cómo abordar o enfrentar esa multiplicidad de situaciones en el aula, de cómo atendemos a las situaciones particulares de cada uno y cada uno de los que están participando, incluido también la diversidad, la diferencia que también se materializa en el docente o la docente, porque también aquí plantea también eso, que hay distintas posiciones y distintas cualidades de las docentes y docentes,
¿Cómo atendemos, cómo avanzamos en aquello? Esa también es una pregunta que también se plantea. Sí, yo creo que no puedo dar una respuesta a eso, pero sí un comentario, digamos, no me atrevería a dar una respuesta de cómo hacerlo, pero sí es la posición en la cual uno está y lo que está en lo que estamos trabajando. Eh, yo creo que la intersección, como tú hablabas, de varias cosas, yo creo que la intersección de políticas distintas. Yo creo que nosotros como país estamos en un ejemplo de país de las políticas que quizás no se encaminaban para la inclusión, sino que para la no cohesión social. Entonces, en ese sentido, también hay que transitar a otra concepción general de sociedad. Yo creo que ahí es donde, porque si tratamos de arreglar algo de abajo, siempre nos explota porque no, hay una concepción de sujeto participante de la sociedad desde el individuo muy, valga la redundancia, muy individualista, y que no está por construir ni cohesión social, ni una idea de país. La verdad que eso no es lo que tenemos. Entonces, yo sí creo que es muy tensionante, no sé, hay experiencias de otros países que efectivamente, porque tienen otra composición social, porque han puesto la plata que tienen que poner en las escuelas, quizá el profesor ya no va a estar tan agobiado tanto como empleado laboral, digamos, y como sujeto que está movilizando estos recursos de aprendizaje para estas nuevas generaciones. Entonces yo creo que ahí hay algo a la base que tenemos como país nosotros, ¿no? Yo creo que desde la escuela podemos hacer cambios, pero no se clausuran en nosotros. Interviene, como yo decía antes, la política laboral, la política, bueno, la de las pensiones, para qué decir con nosotros, en un par de años más. Entonces, estamos, es muestra, yo creo más bien eso, es muestra todo este desafío, este dolor de guata de cada uno de nosotros, interviniendo en el pequeño espacio que uno tiene de intervención, que se refleja todo lo que pasa a nivel social y que está bien escrito por expertos, digamos, por especialistas de cómo es que llegamos a este punto. Gracias, Lorena. Otro punto que plantean acá es en torno al perfeccionamiento y la formación de los docentes y de las y los docentes. Creo que aquí también un tema central de cómo la universidad está preparando, formando para poder contribuir a esta mirada inclusiva, y también qué perfeccionamientos son necesarios o qué deben considerar estos perfeccionamientos para que las y los docentes puedan también avanzar en dar respuesta a esta diversidad que está presente en las escuelas, en el aula. Sí, yo creo que como, bueno, como nosotros como Departamento de Educación, formadores de profesores de educación básica y acompañada, y también de los otros profesores de enseñanza media, bueno, se empiezan a hacer cosas, yo creo que ya está el tema y tenemos que tomar ese, esa demanda de la sociedad, pero yo creo que todavía estamos en construcción de cómo hacerlo, pero sí se debe, y yo partiría, por lo menos lo que nosotros estamos haciendo en cursos, y cómo es esta interpelación a nosotros mismos, seleccionamos para implementar lo que implementamos. Entonces a mí me parece que uno tiene que tomar conciencia, porque si no llegamos a la reproducción y pareciera que lo hacemos, pero no nos damos cuenta tampoco que nosotros podemos estar parados en un paradigma que es bastante excluyente, porque pensamos que la calidad está separada de la equidad, y que si es equidad es como que nosotros bajamos el nivel o o hacemos favores. Entonces yo creo que también parte desde las escuelas de pedagogía y los mismos profesores que empecemos a reconocer. Creo que hay un espacio que uno puede avanzar de manera interesante. Ahora, por ejemplo, veía que ya se van a hacer, no sé, 100 colegios bicentenarios. Bueno, uno pudiera pensar qué significa eso. ¿Aporta al concepto de inclusión o tenemos un retraso? Hay Tienes toda la razón, Lorena, en esa situación. Y creo que también va a estar muy vinculado con algunos comentarios casi esquizofrénico de que nos piden unas prácticas inclusivas, sin embargo tenemos que enfrentar nuestras relaciones estandarizadas.
que luego de esta pandemia, para ingresar a la universidad, tenemos que pasar por una evaluación estandarizada. Entonces, ahí hay también un comentario que hicieron, si tú quisieras agregar algo más a ese comentario. Bueno, sobre las evaluaciones estandarizadas, hemos escrito algunas cosas, y la verdad que se muestra año tras año, y esto es lo que a uno le interpela, le da rabia, y muchas más cosas, ¿cierto? De que las diferencias son por nivel socioeconómico. Entonces, es lo que me sé un poquito más de la prueba de lo que era la PSU, y eso es muy fuerte, cuando uno lo muestra en otras latitudes, no lo pueden creer, digamos, que nosotros tengamos tantas diferencias que marcan la cuna. O sea, la cuna nos marca un poco la trayectoria, y mucho hemos querido cambiar eso, pero no es tan fácil, y yo creo que no es tan fácil porque el modelo no lo permite. Entonces hay algo que hacer ahí, no es... no quisiera dar como una respuesta terminada, porque estamos, yo creo que, construyendo una forma distinta de trabajo, y es como tomar conciencia, y las políticas también, y ahí viene un nuevo enfoque, que las políticas públicas que hemos estado nosotros en conocimiento, y hay toda una teoría de políticas públicas, nosotros las construimos desde la racionalidad. Entonces hay un experto que hace la política, y no es la sociedad. El tránsito es a superar esta mirada tecnocrática de ejecución y de implementación de políticas y de planteamiento de políticas públicas, sino que tiene que ser desde la sociedad. Entonces, yo creo que también ahí a nosotros nos falta como sociedad tener esa participación y tener conciencia que somos agentes de cambio. Yo creo que hay hartas cosas que, para que la inclusión funcione, no es solamente resorte nuestro, como de voluntad. Nosotros vamos a hacer, y yo creo que los profesores hacen, los de educación diferencial, los de escuelas que todavía tienen los programas especiales, las políticas también se hacen, tenemos muchas políticas, claro, pero unas no conversan con la otra porque después nos preguntan por el estándar y por las pruebas CIMSE, PSU y otros indicadores que dan cuenta de que si uno no lo logra, entonces no hay una explicación compleja. Yo creo que el tema es la complejidad, Silvia, que de alguna manera se simplifica mucho, y no se reconocen todas estas diferencias que estamos concibiendo nosotros, quizás desde no sé si de una mirada más utópica. Sí, yo creo que das en el clavo ahí. Creo que un tema que han planteado también acá es que estas diferencias tampoco están cerradas y concluidas. Es decir, cuando va cambiando es tan contextual, tan contingente. Entonces, también nos desafía, como le dan acá, a lo mejor a construir un conocimiento más colectivo, de trabajo colaborativo, en torno a cómo enfrentar esta complejidad, que es una complejidad que está muy abierta, y creo que es una potencialidad, no es una limitante. El problema no es la diferencia ni la diversidad, es decir, el problema es cómo nosotros podemos visibilizar diferencias y deshabitar o sacarnos de la mochila esta herencia de tener ciertas categorías o ciertas posiciones como más valorizadas que otras. Entonces se hace una lucha por la igualdad, para una lucha de igualdad que no deconstruye esas categorías que no han limitado nuestra expresión máxima de diversidad. Yo creo que ese desafío de los docentes, lo plantean acá, la mayoría sí, que hay que tener el tema de trabajo colaborativo, como plantean acá, el tema de que el docente también tiene una posición mucho más de política, ética, que permita que en un momento dado, si hay un ministro o una ministra que sea formación docente, también haga la diferencia, porque también podemos encontrarnos con algunos docentes que aún siguen ahí pegados en un discurso que no le permite atender a estas diversidades. Creo que he recogido la mejor forma posible las ideas que han planteado por el chat, las preguntas también, y los dilemas que ustedes plantean son dilemas que lo enfrentamos en todos los ámbitos, niveles educativos, y no solo a nivel educativo formal, también los educativos no formales e informales, porque es por esta idea de restaurar o asegurar el derecho a la educación, como los jóvenes y los niños como sujetos de derecho y no como un objeto de derecho, que también es una gran diferencia que plantea también Lorena. Algo que se está olvidando, y César me recuerda permanentemente, es el formulario sobre la constancia de participación. De quien lo requiera, por favor, lo solicite ahí a César. Se me estaba olvidando ese punto. Creo que, viendo también la hora,
podríamos dejar hasta aquí y le daría Lorena, si quieres cerrar con otra idea. No, ya se me agotaron la idea. Es hora del almuerzo, como que Sí, agota es hora ideas. de ir a hacer el almuerzo. En condiciones de confinamiento no me excluyo, tengo que ir a hacer el almuerzo para después comer. Bueno, quisiera agradecer que me hayan escuchado, ver que hay 124 personas. Ha sido muy interesante poder compartir y estamos al habla, y tienen después mi correo y en otra ocasión podríamos seguir compartiendo porque yo creo que son ideas que no se agotan, son activas, digamos. Muchas gracias. Sí, y también dar las gracias por participar en esta conversación. Sé que es un poco estresante, yo me estreso, termino súper agotada porque es difícil este sistema virtual, pero creo que es un punto importante poder plantear nuestros desafíos, nuestras tensiones y dejar claro que es un tema que está muy abierto, que es un tema que cada día tiene nuevos matices, tiene nuevas líneas de fuga, tiene nuevas líneas de donde podemos retomarlo, énfasis también, pero sí está claro que es una responsabilidad de todos y todas de poder avanzar en aspectos en que se vayan eliminando ciertas brechas y desigualdades para un mejor bienestar de todos y todas. También agradecer eso y le doy la palabra a Daniel para que cierre este ciclo, porque parece que esta es la última jornada de este ciclo, y en miras de cómo va a ser el siguiente ciclo, donde se van a considerar, una mirada más inclusiva, todo lo que ustedes han ido planteando como necesidad o demanda para ir conversando, profundizando el diálogo. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la profesora Lorena por su notable exposición y porque ha provocado una serie de reflexiones, preguntas, comentarios y tal vez, como también ella señala al final, genera nuevas preguntas y nuevos cuestionamientos a una temática tan compleja y tan decisiva para mejorar la calidad y la equidad de la educación en nuestra escuela, con todos los factores que ustedes han escrito, han comentado y han señalado también en el chat. También agradecer a la profesora Silvia, que ha tenido una notable moderación durante los 4 conversatorios, incluyendo esto. Hemos querido tener moderadores activos, no solamente protocolares desde el punto de vista de la exposición de uno de nuestros profesores. Entonces, también agradecer a Silvia por su importante contribución desde el punto de vista de esta temática. En segundo lugar, quisiera hablar a nombre de la directora del Departamento de Educación, Claudia Córdoba, que estuvo presente prácticamente en la totalidad del conversatorio, pero por ir a una reunión se ha retirado antes y me ha pedido que pueda dar las gracias a nombre de la dirección del departamento, porque con este conversatorio estamos finalizando este ciclo inicial en donde hemos tratado temáticas vinculadas a las competencias digitales docentes, el factor de la emoción en el aprendizaje escolar y el tema de la convivencia y todo lo que tiene que ver hoy día con la ciudadanía y este tema que ha desarrollado muy bien Lorena. Con esto damos término a este primer ciclo que el departamento ha ofrecido a modo de encuentro, de reflexión, de generar cierta comunidad. Estamos muy agradados de que muchos de ustedes se han repetido en algunos o en la totalidad de los conversatorios, y eso habla muy bien de ustedes en primer lugar, por la curiosidad, por la necesidad de formarse, de buscar otros puntos de vista, otras aristas, tanto conceptuales como prácticas, para favorecer los aprendizajes de nuestros estudiantes que están en las diferentes escuelas, sobre todo en el contexto de pandemia que estamos viviendo hoy día, y en particular todas estas tensiones que genera no solo intelectuales, cognitivas, sino que también física, esta educación remota, como decía Silvia, que genera una serie de situaciones que incluso son musculares. Entonces, bueno, muy agradecido, y a nombre de la directora del Departamento de Educación, Claudia Córdoba, reiterar este agradecimiento. Y en tercer y último lugar, a partir del 5 de septiembre vamos a comenzar un segundo ciclo que tiene que ver con los aspectos más pedagógicos de la educación. Va a ser un ciclo dedicado específicamente a lo pedagógico. Vamos a tener temáticas vinculadas a la priorización curricular, cuáles son los criterios, los factores que hay que considerar para la priorización curricular, tanto para básica como para media, cuáles serían las claves, ¿cierto? Los tips, de alguna manera, para efecto de esta priorización que se está haciendo y se va a seguir realizando mientras no volvamos a la sala
de clase de manera presencial. También van a haber temáticas vinculadas a las didácticas específicas, es decir, al lenguaje en particular, las ciencias sociales y las ciencias naturales, cómo enseñarla en el marco de la escuela y sobre todo en educación remota. Y otro tema que vamos a desarrollar guarda relación con la evaluación formativa para una retroalimentación oportuna. Nos vamos a hacer cargo del decreto 67, porque ahí están los principales aspectos teóricos y prácticos de cómo enfrentar una evaluación que vaya más allá de lo punitivo, una evaluación que también sea educativa, formativa, pero con esta expresión conceptual, una retroalimentación oportuna para asegurar mejores aprendizaje de los estudiantes, tanto desde el punto de vista del conocimiento, sus habilidades y las actitudes. Así que los dejamos cordialmente invitados a nombre del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago a partir del 5 de septiembre en el mismo horario. Hemos ido consolidando este horario. Nos han pedido muchos colegas de distintos colegios de Chile, liceos, escuelas, poder cambiar el horario, pero la verdad que ya tenemos el horario fijo para este tipo de encuentros, así que los esperamos a partir del 5 de septiembre para el primer conversatorio vinculado a priorización curricular en el marco de la educación remota que se está efectuando en el sistema educativo, tanto escolar como universitario. Así que, bueno, agradecer nuevamente su presencia y nos estamos viendo el 5 de septiembre. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana. Adiós.